Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Entonces ahora a la palabra de Dios. Ya ustedes saben cuál es el pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. El pastor Isaías nos estuvo dando ya un adelanto del texto, del tema. La verdad que es precioso. Hoy volvemos a retomar entonces el libro de Hebreos que estamos estudiando juntos. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Lea nuevamente conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir junto conmigo la lectura a medida que vamos avanzando en el sermón. Siga conmigo ahí la lectura en la Biblia. Leamos juntos Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos has regalado. Nos has bendecido de manera preciosa durante todo lo que ha sido el desarrollo de la reunión, la escuela bíblica, en el tiempo de comunión, la oración, el evangelio, la lectura bíblica, las canciones. Hemos podido adorarte por medio de las ofrendas, hemos compartido, Señor, la cena de la comunión y realmente nos hemos experimentado mucho gozo en toda esta reunión. Señor, te ruego ahora por la exposición de tu palabra, que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas abrir nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para comprender las verdades que están en este pasaje junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, para que podamos poner nuestra mente en esto, estar concentrados, para que entonces al entender correctamente podamos creer las verdades que aquí están y de esta manera obedecerlas de acuerdo a tu voluntad para el crecimiento de nuestras vidas espirituales en conformidad a Cristo. Señor, te ruego tu ayuda, que me guíes para poder predicar con claridad y sencillez en el poder de tu Espíritu Santo. Que tu nombre sea exaltado al ser expuesto tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es Jesús, el sumo sacerdote por el cual podemos retener nuestra fe. Una de las realidades que cada creyente que es fiel a Cristo reconoce, me imagino yo a medida que avanza el tiempo, es la siguiente. Sostenerse en la fe, por lo general, no es fácil. Hay luchas que tenemos que enfrentar si queremos perseverar. Retener nuestra profesión en más de una ocasión genera aflicción. En verdad, en estos años de creyente, no conozco a ningún cristiano que ya tenga ciertos años en el camino que en algún momento no haya luchado con la tentación de tirar la toalla, de querer abandonar la carrera. En algún momento a todos nos ha pasado. Bueno, algo similar estaba aconteciendo por lo que venimos viendo en la carta a los Hebreos, a los miembros de la iglesia a la cual el autor de la epístola escribió. Ellos estaban también con esta lucha. Él buscaba justamente exhortarlos a que no se apartaran del evangelio. Y entre las muchas cosas que les dijo, se encuentra justamente esta pequeña sección que algunos comentaristas reconocen que es una de las más importantes en toda la carta. Así estaba viendo varios eruditos que dicen que es central, un pasaje de los más importantes, por los conceptos teológicos que presenta y porque es uno de los pasajes que más anima a los creyentes. El sumo sacerdocio del Hijo no solamente resalta su superioridad, no solamente genera adoración hacia Él, sino que además también es la seguridad más firme que tenemos en la lucha por perseverar en la fe. O dicho de otra manera, si es posible que sigamos adelante a pesar de todos los problemas que pueden venir, es justamente porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha hecho por nosotros lo que hacía falta para que ahora nosotros podamos lograr cumplir con esta meta. Es central
el sumo sacerdocio de Cristo para nuestra seguridad en cuanto a perseverar en la fe. Podemos seguir adelante justamente porque Él fue delante de nosotros. Podemos recurrir a Dios solo por su obra. Y podemos resistir a la tentación, como decía recién, de tirar la toalla, porque Él no nos ha dejado solos. Está trabajando todo el tiempo a nuestro favor para llevarnos a la vida eterna. Por eso este pasaje nos llama a retener nuestra fe, porque justamente es por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que podemos hacerlo. Así que te animo a hacerme con atención, porque estoy seguro que este sermón va a ser de mucha edificación, de mucho aliento y de mucho consuelo para tu vida. Te animo entonces a prestar atención. El tema del sermón es el siguiente. A la luz de la supremacía del Hijo como sumo sacerdote, debemos retener la fe que profesamos. Este es el tema, vuelvo a plantear. A la luz de la supremacía del Hijo como sumo sacerdote, debemos retener la fe que profesamos. ¿Cómo es posible para nosotros retener nuestra fe? Bueno, el pasaje da 3 verdades acerca de lo que Cristo como sumo sacerdote es y hace por nosotros para que esto no sea posible. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Están cómodos? Hay menos espacio ahora, estamos más juntitos ahora. ¿Está bien? Bien, vamos a ver juntos entonces la primera de estas verdades. La primera de nuestras verdades la tenemos en el versículo 14. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, es tan grande que traspasó los cielos. Esta es la primera verdad. El pasaje arranca con una afirmación muy clara. Leemos nuevamente, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el autor de la carta con todo esto? Bueno, vayamos mirando algunas cosas para poder comprender qué es lo que quería expresar. Sígame con atención. Lo primero que vemos ahí en el texto que se menciona, ¿qué es? 2 palabritas, que dice, por tanto. Lo primero que se menciona es un por tanto, que hay una relación, relaciona lo anterior con lo que se va a tratar a continuación. Ahora, ¿qué fue lo que se mencionó? Bueno, un poco antes de hablar, lo último que habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos visto sobre el reposo? Habíamos estado hablando sobre el reposo de Dios. Bueno, antes de eso, en el capítulo anterior, se animaba a los oyentes, en el capítulo 3, versículo 1, a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Así decía capítulo 3, versículo 1, ¿se acuerdan? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué se dijo eso? Bueno, se lo mencionó, justamente el autor lo mencionaba para hacer un contraste. ¿Se acuerdan entre quién? ¿Entre Jesús y quién? Y Moisés. Entre Jesús y Moisés era el contraste que se hizo al comienzo del capítulo 3. Ambos fueron considerados por el escritor de la carta como apóstol y sumo sacerdote, pero remarcando a su vez que el Hijo es muy superior a Moisés. Aunque Moisés haya sido fiel en su servicio, el Hijo es completamente superior. Así él lo presentaba en los siguientes versículos del capítulo 3, ¿se acuerdan? Decía el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, está hablando de Cristo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Los dos eran fieles, pero fíjense que en el versículo 3 hacía ya la comparación y entonces mostraba que el Hijo es más, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Se acuerdan que hacía la comparación? Moisés era parte de la casa, Jesús hizo la casa. Claramente es mayor, por más que ambos fueron fieles en su servicio. Ahora, lo que hace a partir de esta mención del Hijo como sumo sacerdote, justamente el escritor de la carta vuelve a traer el asunto a colación de este sumo sacerdote, pero ya no para trazar un paralelo con Moisés, sino para abordar otro tema muy importante en la epístola, que justamente el Hijo es superior en su sacerdocio al sacerdocio levítico, que incluso con la inauguración del nuevo pacto se establece un nuevo y mejor
sacerdocio en Cristo. De esto va a hablar en buena parte de lo que resta de la carta. Más adelante lo vamos a ver. Recién hace un ratito lo leímos, Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Ahí empezamos a ver justamente esta diferencia, este cambio. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Claramente, el sacerdocio de Cristo es mayor que el levítico. Y eso es lo que va a desarrollar en una buena parte de toda esta carta. De esta doctrina, entonces, del sacerdocio de Cristo y de que su sacerdocio es mayor que el sacerdocio levítico, bueno, nuestro pasaje aquí de versículo 14 y 16 es una introducción nomás. Justamente muchos autores mencionan que con este versículo justamente es como que hay un cambio dentro de la temática que dijimos, la temática central es Jesús es superior a todo. Bueno, en esta parte justamente es como una introducción a desarrollar entonces todo este tema del sumo sacerdocio de Cristo. Así que entonces, por lo tanto, lo que hace aquí el autor es reflejar como una conclusión que podría leerse de la siguiente manera. Por lo tanto, en vista de lo que ya mencioné antes y de lo que voy a hablar de aquí en adelante, de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es por eso que les pido lo que voy a decir a continuación, ¿no? Recordando lo que hablé sobre el sumo sacerdocio de Cristo y lo que voy a empezar a hablar de aquí en más, es que les pido esto que les voy a pedir. Lo segundo que podemos observar es hacer un recordatorio de por qué. ¿Por qué se lo denomina a Jesús como sumo sacerdote? En su momento se acuerdan que hablamos un poco del tema. La idea de llamarlo así se refiere mucho más de alguien que se encargaba solamente de ofrecer sacrificios en el templo. Ya estuvimos viendo que el sacerdote era quien intercedía delante de Dios por el pueblo. No solamente ocupaba la función de solamente sacrificar animales, sino que era un representante de ellos delante de Dios. Era el que los conducía delante de la presencia de Jehová. Era un hombre que debía interceder por ellos. También vimos en el caso del sacerdocio levítico el rol del sumo sacerdote, que era justamente también entre las cosas que hacía, entrar una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer expiación por él y por todo Israel. Esta persona tenía muchas funciones, pero la más importante de todos dijimos que era una. ¿Cuál era? Tratar con el pecado del pueblo. Esa era su función central, la del sumo sacerdote. Ayudarlos para que ellos pudieran estar aptos para una relación cercana y amorosa con el Dios que los había redimido de la esclavitud. Ahora, lo que el autor de la carta expresa es que para el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, este rol y función ya no estaba bajo la responsabilidad de los descendientes de Aarón, quienes justamente eran elegidos como sumos sacerdotes, sino sobre quién. ¿Quién es ahora en el nuevo pacto ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Hay un cambio en el sacerdocio. Lo tercero a lo que podemos prestar atención en esta sección es en qué es, en definitiva, lo que se le pide a la audiencia original y que, digamos, es central en este breve pasaje de 3 versículos. ¿Qué es lo que se le pide? ¿Qué le dice aquí el autor de la carta al final de este versículo? Retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿qué es lo que le está pidiendo? ¿Qué es lo que le está solicitando? Bueno, en esta pequeña, en este pedido, en esta pequeña frase final, lo clave es el verbo, aquí, el verbo retener. En el original, el verbo era el griego krateo. Resalta la idea de sujetar algo muy fuerte, de tomar algo con suma firmeza como para no extraviarlo, de aferrarse a algo con mucha fuerza. Eso es lo que quiere decir aquí retener. ¿A qué debían aferrarse así? ¿Qué dice el pasaje? A su profesión. El término aquí para profesión en griego es homología. Sería mejor traducido no tanto como profesión, sino como la fe que profesamos.
Así sería mejor entenderlo. La NBI en este sentido creo que lo traduce mejor. Dice, por lo tanto, en NBI este versículo dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos, ¿ven? Lo que decía, a la fe que profesamos. Así que aquí más que profesión, lo que sería mejor es hablar de nuestra fe. La fe que vos y yo profesamos de acuerdo al haber sido salvado y rescatado y a la fe que ahora tenemos en nuestro Señor y que por lo tanto nos llamamos cristianos. Entonces, lo que se les manda a hacer a la audiencia original podría leerse así. Por lo tanto, considerando que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, retengan con firmeza la fe que ustedes profesan. Eso es lo que le están pidiendo. Ellos no debían ceder a la tentación de volverse atrás, despreciando y abandonando la fe que habían abrazado, que habían recibido en un comienzo. No debían hacerlo de ninguna manera. De eso justamente va a tratar todo el texto de hoy. No deben hacerlo, no deben abandonar su fe, deben aferrarse a la fe que profesan. Ahora, eso es lo que le pide. Lo que queda por considerar es lo siguiente. Teniendo en cuenta, ¿se acuerdan? Hemos estado estudiando ya el contexto de la carta. Teniendo en cuenta los momentos de lucha y persecución que estaban afrontando. Reconociendo, como dijimos, que muchos compañeros de milicia, muchos que eran miembros de la iglesia, ya habían abandonado, por así decirlo, el frente de batalla, desertando de las reuniones y de la comunión con la iglesia local, con muchos que todavía estaban, pero que estaban evaluando seriamente con no seguir, con irse, y con el propio peso del pecado personal de cada uno de ellos, que estaban algunos siguiendo fieles, pero que estaban luchando con el pecado. El interrogante que surgía sería, ¿cómo era posible retener la fe que profesaban? ¿Cómo era posible cumplir con eso que le estaba pidiendo? ¿Cómo se les pidió que se mantuvieran victoriosos en un desafío tan difícil de cumplir? Ese es el interrogante. ¿Por qué podría pedirle en esa situación tan difícil, pedirle que retuvieran su fe hasta el fin? Bueno, justamente lo que queda para analizar de esta sección y de las otras dos secciones que este texto nos menciona, es justamente que se va a responder esto. ¿Cómo es que puede pedir el autor? Bueno, va a dar razones, verdades de por qué pueden hacerlo, por qué podían lograr, a pesar de estar en esta situación, retener firmes la fe que profesaban. Lo que se resalta en este primer versículo es que si todo dependiera de nosotros, no habría chances. Sería imposible lograr retener nuestra profesión. Pero la realidad es que no estamos solos. Tenemos a un sumo sacerdote que ministra a nuestro favor. Y es en esta sección que se lo menciona a Jesús, al menos con tres atributos muy significativos. Se dice, por un lado, de él, que es, dice el texto, un gran sumo sacerdote. Vuelve a poner, por favor, Reina Valera. Se dice primeramente que es un gran sumo sacerdote, que él es el Hijo de Dios y que él traspasó los cielos. Tres características muy significativas que menciona el pasaje. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, como ya vimos, el sumo sacerdote tenía un rol muy especial entre el pueblo del pacto y Dios. Era el que los representaba. Bueno, evidentemente, por lo que menciona aquí, Jesús es puesto en ese mismo cargo. Pero a diferencia de cualquier otro hombre que haya cumplido esta función, él es reconocido, dice, como un sumo sacerdote grande, un gran sumo sacerdote. No se dice él es un sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. La palabra usada en el original gran es la palabra megas. ¿Te suena, no? Es la idea de algo, de alguien enorme, de alguien mayor, de alguien mucho más grande que otros. Esta es la idea de la palabra mega. Y bueno, así es él. Un sumo sacerdote que está muy por encima de cualquier otro sumo sacerdote que haya habido. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque, como dice el texto, este sumo sacerdote es Jesús, aquel que vino a salvarnos, el cual es llamado Hijo de Dios, justamente reconociendo el énfasis apropiado
Él es el Dios eterno que vino al mundo para salvarnos. Dios Padre le encomendó una tarea y Él la cumplió de forma completa. Pero además de estas particularidades, hay una más también, que es central. Se afirma de este gran sumo sacerdote que dice que hizo, traspasó los cielos. Terrible esta declaración. Él traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente luego de terminar su obra en la tierra, Él ascendió por encima de todo, traspasando los cielos para llegar al lugar más alto de todos. ¿Cuál es ese lugar más alto de todos? El trono de Dios. Esa es la referencia. Ya hemos visto varias veces que el autor menciona otra vez, Él traspasó los cielos, llegó al lugar más alto que es el trono de Dios. ¿Y qué pasó cuando llegó a ese lugar? Que hemos visto varias veces ya hablando acerca del Hijo. Dice que se sentó a la diestra del Padre, ocupando el lugar de más alto honor junto a Él. Esa es la idea, que se sentó, dijimos, que ocupa y que tiene el más alto honor, y el hecho de que se mencione que se haya sentado es que su obra ya está completada, esperando justamente recibir la victoria final sobre sus enemigos. Eso lo vimos en su momento cuando hablamos en Hebreos capítulo 1, ¿se acuerdan? Versículo 3. Veamos el capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesús, ¿se acuerdan? El cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, cuando vino al mundo, y cuando terminó esta obra, Él traspasó los cielos, como está diciendo nuestro pasaje ahora, ¿y qué hizo? Cuando estuvo delante del trono de Dios, se sentó a la diestra del Padre, o a la diestra de la majestad, en las alturas. Y luego más adelante, ¿qué asegura en cuanto a qué está esperando ahora? Dice luego en versículo 13, pero ¿a cuán de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Él se sentó, Él está esperando, Él ya reina, pero todavía no consumadamente, hasta que llegue el tiempo cuando el Padre entregue al Hijo a todos sus enemigos, cuando Él vuelva victorioso por su pueblo. Ahora, hasta que llegue hasta ese momento, Él está intercediendo delante de la presencia misma de Dios por su pueblo, como leímos en capítulo 7, versículo 25. Él intercede constantemente delante de nosotros, delante del Padre por nosotros. Ahora, ¿ven esa diferencia? ¿Notan esa diferencia? Mientras que el sumo sacerdote, como habíamos mencionado recién, bajo el sacerdocio levítico, podía entrar delante de la gloria de Dios solo una vez al año al lugar santísimo y solamente por un tiempo limitado, el Hijo está delante de la misma presencia de Jehová, pero ni siquiera por solo un tiempo, sino que permanece a su lado de manera constante para asegurar así que la obra redentora por su pueblo sea completada hasta el fin. ¿Notan la diferencia? Uno entrando un rato en el lugar santísimo y luego tiene que salir una vez al año. El otro delante del trono de Dios intercediendo por nosotros constantemente. Claramente hay una diferencia. ¿Lo ven? Esta es la primera verdad de lo que Cristo como sumo sacerdote es y hace por nosotros, como para que nos sea posible entonces retener la fe que profesamos. ¿Cuál es esa primera verdad? Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. La característica más notoria de Cristo en esta porción es su trascendencia. Es más que un simple mediador entre Dios y los hombres, es el mediador. Es el Dios que se humilló tomando forma de hombre, haciéndose siervo para salvarnos, para que luego de completar su tarea ascender victorioso a los cielos. Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, versión NBI, dice,
Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Él está por encima de todos. Él es el Rey heredero de todo. Él creó todas las cosas. No hay nadie en el universo que justamente podría representarnos mejor. ¿Acaso existe otra persona, otro hombre que podría representarnos mejor? ¿Un pastor? ¿Alguien? ¿Se te ocurre otra persona que acaso pudiera ser un mejor representante que él? Bueno, Él es nuestro representante. Y Él es nuestro representante porque justamente fue Él quien en su gracia decidió tomar esa función por y para nosotros. Su misericordia, Él quiso ser nuestro sumo sacerdote. Por eso vino al mundo, por eso tomó forma de hombre, para poder ser ese sumo sacerdote. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para entonces venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Para ser ese representante, Él tuvo que venir al mundo y hacerse hombre. Ahora, un poco antes mencionaba lo difícil que se estaba poniendo para la audiencia original el retener su fe. Bueno, yo creo que de acuerdo al contexto de la carta, estas palabras del autor serían preciosas. Sería precioso para ellos escuchar estos que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque se le estaba dando un ánimo muy fuerte con estas palabras. Es como que se le estuviera diciendo algo así, mirá, lo noté así. Amados, el autor de la carta le estaría diciendo esto a su audiencia. Amados, sé que la vida cristiana no es fácil. Sé que otros abandonaron. Sé que están luchando. Y quiero decirles con claridad, incluso la cosa se va a poner más dura. Pero no, por favor, no se olviden de algo más importante que todo eso, que es no estamos solos en esta carrera. No estamos solos en esta batalla. De nuestro lado tenemos al vencedor. Al que ganó la victoria en la lucha contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás y contra el mundo. Él venció a la misma muerte. Y como si esto no fuera suficiente, Él es nuestro gran sumo sacerdote, tan grande que traspasó los cielos, tan grande que está por encima de todo. Así que entonces, sabiendo quién es el que está a nuestro favor, ya no dudemos más. Retengamos con firmeza y valor nuestra fe hasta el fin de nuestra vida en este mundo. Eso es lo que está queriendo decirle con esto. Las palabras del autor apuntaban a darle un consuelo seguro a los oyentes, claramente que sí, pero también a despertarlos a la realidad. No había excusas para no retener su fe. Si Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿qué lugar le quedaba a la duda de saber o no, o sí o no, de seguir fiel en el camino? Venga lo que venga. Si Él estaba por ellos, no había lugar, no había espacio, no había excusa para la decisión de volverse atrás. Este es el punto de lo que aquí está queriendo mostrarle. Algo parecido a lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un comentarista resalta lo siguiente en cuanto a esta sección. Escuche. Junto con la exhortación está el aliento positivo. Jesús ya ha sido presentado a los lectores como un misericordioso y fiel sumo sacerdote en Hebreos 2:17. Y ahora se muestra cómo a través de él pueden recibir toda la fuerza que necesitan
para mantener su confesión y resistir la tentación de dejarse estar y volverse atrás. Jesús, el Hijo de Dios, no está descalificado por su origen divino para compartir los problemas de su pueblo y simpatizar con su debilidad. Él mismo soportó todas las pruebas que ellos pueden atravesar, pero permaneció firme en ellas y ahora traspasó los cielos hasta el mismo trono de Dios. En él, por lo tanto, su pueblo tiene un incentivo poderoso para perseverar en fe y obediencia. Los cielos que Jesús traspasó son las regiones celestiales en general. No necesitamos enumerar los cielos sucesivos implicados y determinar si se lo ve pasando a través de 3 o de 7 o de los que sean de ellos. El plural cielos, como aparece regularmente en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, refleja la palabra hebrea utilizada en el Antiguo Testamento que siempre está en plural. Lo que dice entonces este comentarista es, lo que en verdad se busca enfatizar aquí entonces de manera principal, gracias aquí, es su trascendencia. Él ha sido hecho más sublime que los cielos, como se nos dice más adelante en la epístola en Hebreos 7:26, o como se expresa en Efesios 4:10, Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es porque ha sido tan exaltado en lo alto que es un gran sumo sacerdote. Aquí está ya el contraste implícito que se ve en detalle explícito más adelante entre él y los sumos sacerdotes terrenales de la línea de Aarón, cuyo privilegio más alto era pasar una vez por año a través del velo interno hasta el lugar santísimo en un santuario material y temporario, a fin de aparecer por unos pocos minutos delante de Dios a favor de su pueblo. Con él como ayuda, el pueblo de Dios puede muy bien retener la profesión en la cual él jugó un papel decisivo. Al ir terminando esta primera sección, creo que las palabras del autor de la carta también debieran ser de mucha enseñanza y principalmente de ánimo para nosotros. Porque la realidad, hermanos, es que la vida de un cristiano del siglo XXI no es tan diferente de la de aquellos que vivieron en el primer siglo. Las presiones que tenemos por abandonar la fe son similares. El mundo que nos rodea se mantiene tan inmoral, tan corrupto y tan perdido como siempre. Los avances tecnológicos no han hecho que las sociedades mejoren en los aspectos morales. Tal como se dice en Efesios 4:19, las sociedades siguen mostrando la misma avidez por el pecado, la misma pasión, la misma codicia por entregarse a la maldad. La sociedad, la cultura de este tiempo, la gente de este tiempo se siguen oponiendo en sus mismas bases a Cristo y al Evangelio. A ver, entendamos esto con claridad. El mundo nunca, escúchame, prestame atención, el mundo nunca va a aceptar al cristianismo verdadero porque justamente en su rebeldía cósmica contra Dios desprecia al Hijo con todas sus fuerzas. Así que si sos un creyente fiel, el mundo siempre va a estar en oposición a la fe que profesás. Porque el cristiano va así y el mundo va totalmente a la contraria. Por eso muchas iglesias hoy, ¿qué es lo que hacen? Si el cristianismo va para acá y el mundo va para acá, ¿qué dicen? Vamos a torcernos para ver si así nos aceptan. Pero no entienden que no pueden aceptarlo. Porque son dos cosas diferentes. Porque el mundo desprecia a Dios y por lo tanto desprecia a su Hijo y al Evangelio. Por lo tanto, aquel que abraza el Evangelio sabe que se va a levantar en armas contra un mundo que desprecia a Dios. Que tiene valores diferentes, que tiene mentalidad diferente, que tiene deseos diferentes, afectos diferentes.
Por otro lado, las luchas de tu propia carne no son diferentes a las de los creyentes de antaño. Los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida son tan fuertes como en aquella época. Uno dice, bueno, pero hoy tenemos la Biblia mucho mejor, y lo tenemos en el celular, los hermanos antes no tenían nada de eso. Bueno, sí, tenemos todo eso, pero tener la Biblia a tan buena disposición nuestra no nos hace automáticamente más santos que ellos. No es así. Contar con un entendimiento más sólido acerca de doctrinas esenciales no hace que la lucha con el pecado sea más simple. Así que ante esta realidad es fundamental recordar lo que este texto nos dice. Hermanos, si hay posibilidad de que retengamos nuestra profesión, no es en base a lo bueno que creamos ser, porque aunque redimidos todavía somos pecadores, no es a qué tan instruidos seamos, porque siendo honestos todavía somos muy poco obedientes a lo que sabemos y a lo que entendemos de la Biblia. El problema no es que si conocemos mucho, creo que conocemos mucho y obedecemos muy poco, sino vamos a seguir adelante básicamente y solamente gracias a que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. Es por Él que podemos seguir adelante. Es por medio de su intercesión delante del Padre que tenemos certeza de que no vamos a caer de manera definitiva. Y es solo en base a que Él está de nuestro lado que ahora sí podemos y debemos combatir, sabiendo que la victoria final ya está asegurada por medio de este sumo sacerdote que tanto nos amó, que entregó su propia vida en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. Hermanos, en definitiva, la seguridad no está en nosotros, sino que Cristo ha hecho y hoy sigue haciendo por nosotros. Pablo lo refleja de una manera preciosa en Romanos 8, 34 al 39. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Qué más? El que además está a la diestra de Dios, el que también, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Por lo tanto, dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espadas? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La siguiente de las verdades las tenemos en el versículo 15. La segunda verdad es que nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. El pasaje prosigue presentando otra característica que es notable de este gran sumo sacerdote. Creo que es precioso. Mira, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como en la sección anterior se ponía mayor énfasis en la trascendencia de Cristo como sumo sacerdote, o sea, Él está por encima de todas las cosas, en esta parte, por otro lado, apunta a lo cercano que está a aquellos a los cuales representa. No solo es trascendente, sino que está cercano. ¿Cómo se nota eso? Bueno, de acuerdo al texto, este mismo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos es el mismo que no tiene como característica el que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O diciendo lo mismo, pero de manera positiva, justamente este es el efecto que quiere dar el autor. ¿Cuál es? Si él no es un sumo sacerdote que no pueda, entonces ¿qué es? Es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él sí se compadece. Él no se entiende. Él sabe lo que es padecer tentaciones. ¿Cómo lo sabe? Bueno, el pasaje resalta que es así porque como sumo sacerdote,
Él también fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Digo, esto es una afirmación muy fuerte, muy grande. En esta afirmación tenemos varias cuestiones para ir respondiendo, si queremos entender lo que aquí el autor está explicando. Prestame atención porque hay realmente cuestiones acá que atender en este versículo para entenderlo bien. Por un lado, deberíamos recordar cuál fue el momento en el que Cristo padeció tentaciones similares a las nuestras. Fue en el momento de su encarnación, cuando Él, sin abandonar su naturaleza divina, adoptó adicionalmente y para siempre una naturaleza humana. Fue a partir de ese momento que, entre tantas cosas, Él pudo identificarse con nosotros en poder recibir tentaciones similares a las nuestras. Fue durante su tiempo en el mundo. Sí. Fue a partir de ese momento, entonces también, que es necesario, y quiero que pensemos bien en esto, aclarar en qué sentido es que Él fue tentado en todo según la semejanza, ¿no?, de los seres humanos. No fue claramente tentado a partir de su propia concupiscencia, ya que siendo Cristo impecable debido a su concepción milagrosa y virginal, en su corazón no se originaban deseos naturales de desobedecer a Dios como nos pasa a nosotros. Él no es parte de la descendencia de Adán, él fue concebido, como ya hemos visto la semana pasada, quizás nos explicó, ¿se acuerdan? Él fue concebido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, entonces él no estaba el pecado como estaba en el resto del mundo, él era impecable. Pero si bien es cierto que en él no había un deseo propio por procurar lo contrario a la voluntad de Dios, eso no quiere decir que en su ministerio terrenal no haya padecido tentaciones propias al género humano. Si vos lees los evangelios vas a encontrar que el diablo en varias ocasiones lo tentó a desviarse del plan de Dios. Mismo las personas que lo rodearon, incluso gente cercana a él como Pedro también quisieron tentarlo. De manera que, en un sentido, no llegamos a comprender de forma acabada, pero el pasaje nos enseña que el Señor fue tentado en todo igual que nosotros. Él supo lo que era ser afligido por las tentaciones, pero a diferencia del resto de la humanidad, Él sí salió siempre airoso en cada prueba y en cada tentación. Él nunca cedió a la tentación y por lo tanto, como dice el texto de manera enfática, ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15 en NBI. Ahora, a partir de todo esto, es justamente por todo esto que entonces, como se refleja en esta sección, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que es enfrentar la tentación, porque escuchame, prestame atención a esto. Quizás no lo habías pensado, pero pensalo así. Nadie sabe tanto como Jesús lo que es ser tentado a ceder y lo que es esforzarse por no ceder a la tentación. Nadie lo sabe mejor que Él. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Él? Nadie sabe mejor que Él. Tal vez alguien no entienda cómo puedo afirmar con tanta certeza que Él soportó más que todos nosotros. Pensemos, ayúdame con esta analogía. No la lea ahí porque si no ya vas a saber qué. Escúchame. Imaginémonos un montón de hombres, a muchos hombres, levantando pesas de muchos kilogramos. Imaginémonos, ¿no? Levantando muchos kilos, todos levantando. Bueno, llegan a un punto en el cual todos se rindieron y bajaron los brazos, menos uno que terminó levantando un peso mayor que de todos los demás que se rindieron. ¿Está bien? Llegó un momento en el cual hay uno solo, entre todos esos que levantaron esos pesos, que levantó mucho más que el resto. La pregunta es, ¿quién fue el que aguantó más? Vamos, ayúdeme. ¿Quién fue el que aguantó más? El que ganó. El que ganó aguantó más que todos los otros que se dieron. Así también Cristo, como el único vencedor absoluto ante la tentación, es el que más sabe lo que es resistir los embates de la tentación y nunca ceder. Cuando decimos que Él entiende lo que es la tentación, lo decimos porque Él sabe mejor que nadie lo que es soportar
la tentación. Pero que Él haya sido el único que siempre fue victorioso, no lo hace soberbio. No nos lleva a despreciarnos por las veces que todos nosotros, toda la humanidad, cedemos y pecamos, sino que en su bondad, en su misericordia, entiende lo que sufrimos y por eso intercede por nosotros ante nuestras dificultades diarias en la lucha con la tentación. Por eso vemos que es cercano a nuestra humanidad débil y tendiente a fallar. No nos desprecia, hermanos, sino que nos capacita para que podamos crecer en gracia a su propia imagen. No nos deja solo en la lucha y cuando tropezamos, de manera tierna nos levanta para que sigamos adelante. Es como un padre que camina delante de su hijo pequeño en un lugar con mucha nieve. El niño, que seríamos nosotros, camina sobre las huellas firmes que su papá va dejando en el camino. Pero aunque avanza y avanza, a veces tropieza. A pesar de eso, el chico no se da por vencido. Se levanta y sigue. Y se trae y vuelve a levantarse y sigue y sigue. Pero en muchas ocasiones, cuando este niño cae, es su padre quien lo levanta, le limpia la ropa y lo anima a continuar en el camino que le dejó. Algo así es lo que el texto quiere transmitirnos. Aunque Cristo es sin pecado, al saber lo duro del camino, se compadece de nuestras debilidades y por eso decide ayudarnos. Que se entienda correctamente, hermanos, por favor. No se compadece de nuestro pecado. De hecho, Él aborrece nuestro pecado, sino que Él se compadece de nuestra debilidad humana. Quiere que seamos, que vos seas cada día más santo, pero durante el proceso de santificación nos ministra y nos sirve para que no abandonemos la carrera. Como se dirá más adelante en la carta, en Hebreos 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía. Así dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un pastor explica lo siguiente en cuanto a este hermoso versículo. Mira, escuchá, es una cita larga pero es muy buena. Dice, la trascendencia del Hijo como gran sumo sacerdote, sin embargo, no ha hecho diferencia alguna en lo que hace a su humanidad. El autor de la carta ya ha establecido que, a fin de venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, el Hijo de Dios debía ser en todo semejante a sus hermanos, y que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él mismo padeció siendo tentado, como se mencionó en Hebreos 2:18. Así que aquí repite que los cristianos tienen en el cielo un sumo sacerdote con una capacidad inigualable para simpatizar con ellos en todos los peligros y padecimientos y pruebas que vienen a sus vidas, porque Él mismo, por virtud de su semejanza con ellos, fue expuesto a todas estas experiencias. Sin embargo, Él soportó triunfante toda forma de prueba que un hombre puede tener sin debilitar su fe en Dios ni su obediencia a Él. Tal resistencia no implica menos, sino más que el sufrimiento humano ordinario. La simpatía con el pecador en su tentación no depende de la experiencia de pecado, sino de la experiencia con la fuerza de la tentación para pecar, que solo aquel que no tiene pecado puede conocer en su intensidad completa. Aquel que cae cede antes del último esfuerzo. Esta es entonces la segunda verdad que el pasaje nos da acerca de lo que Cristo como sumo sacerdote es y hace por nosotros para que nos sea posible retener la fe que profesamos. Él se compadece de nuestras debilidades.
Hermanos, definitivamente esta realidad debía consolar y animar los corazones de la audiencia original, como también debe hacerlo con nuestra vida. Hermanos, no tenemos a un representante que no nos comprenda. Usted sabe, generalmente se dice de muchos líderes, se dice algo de muchos líderes importantes o grandes. ¿Qué dicen? Y yo creo que también estoy de acuerdo. No saben nada acerca de las aflicciones de la gente a la que representan, a las aflicciones que afrontan esa gente que ellos representan. No saben nada, no tienen idea. A veces se dice, ¿no? Se les pregunta a los líderes, ¿vos sabés lo que sale un kilo de pan? No tienen idea. No tienen idea de lo que es afrontar los momentos difíciles que la gente no sabe. Cuanto más alto es el rol que ocupan, menos comprenden a las personas. Aunque vos sabés que en tiempo de elecciones se muestran cercanos a ellos, ¿no? Se muestran tomando un mate, se muestran besando un nene. Uy, perdón, me cayó cosa. Se muestran haciendo un montón de cosas, pero vos, ¿qué sabés? ¿Y qué decir? Lo hacen para ganar votos, pero en realidad no tienen ni idea. Una vez que se apaga la cámara, se van y no vuelven nunca más. Porque en verdad no les importa lo que pasa a la gente que representan. Pero con Cristo no es así. Él entiende lo que padecemos. Él conoce todas nuestras debilidades. Es extremadamente significativo porque Él está por encima de todos y aún así es el que más nos conoce. Él conoce nuestras debilidades, Él las conoce y así todo nos ama tanto, aunque conoce lo débiles que somos, nos ama tanto como para haber muerto en la cruz por nuestros pecados y como para ahora también interceder día y noche delante del Padre por nosotros. Es cierto, hermanos, que la vida del cristiano puede ser dura en sus años sobre la tierra. Tentaciones, luchas, aflicciones, dolor, es parte de este combo que deben esperar aquellos que quieren ser fieles a Cristo y al Evangelio. Pero el consuelo más formidable que tenemos es que el que nos llama a seguirle sabe acerca de lo que padecemos y se compadece de nosotros. Es el mismo que nos ha dicho, que le dijo a sus discípulos, pero nos dice a nosotros también. En Juan 16, 33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Acaso esto, hermano, no trae ánimo para tu vida? La última de las verdades que nuestro pasaje nos presenta en el versículo 16 es que nuestro sumo sacerdote nos habilitó acceso confiable al trono de Dios. El pasaje concluye con una declaración preciosa. No hay mucho que decir, vamos a decir algo, pero creo que lo leemos y ya nos damos cuenta de qué está diciendo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo cierra el autor esta porción? Dando ánimo a sus oyentes de acuerdo a lo que viene explicando. Si tenemos un sumo sacerdote tan grande que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y además es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos en momentos de aflicciones y de lucha? Lo que el texto nos dice, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿A quién podemos ir? ¿A quién podemos pedir ayuda para afrontar la prueba y salir victorioso? Sino al trono de la gracia, al trono de Dios para pedir su ayuda. ¿A quién otro podríamos recurrir? Esta es la buena noticia justamente del Evangelio, que por medio de Cristo
nuestro gran sumo sacerdote, todos los pecadores que han sido salvados por él, tenemos entrada confiable y constante a la presencia de Dios. Mira, no sé cuánto, no los conozco a todos, toda su historia, pero no sé cuánto de los que estamos aquí, hoy o algún día en nuestra vida, podremos entrar a la oficina del presidente. No creo que nos invite. No creo que ni siquiera Espinosa no nos invite. No creo que el intendente. No creo que no. No importa. Porque tenemos entrada al trono más importante y trascendente de todo el universo. Y no solo por un momento. Todo el tiempo. Con confianza. Todo el tiempo. ¿Y esta noche puedo ir ante ese trono? Sí. ¿Y mañana? También. ¿Y cuando le fallo? También. Por lo tanto, es lo que deberíamos hacer. El problema no es que no podamos entrar. El problema es que muchas veces, cuando deberíamos ir a ese trono, no vamos. Miren qué necio que somos. Hermanos, acerquémonos con confianza. Acercate con confianza. Sé que el peso de nuestra debilidad nos hace temblar y nos llena de temor. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios santo sabiendo que en muchas ocasiones le fallo de manera miserable? Bueno, la respuesta del autor a la audiencia original es la misma que nos cabe a nosotros. Nos acercamos con confianza no en base a nuestros propios méritos, sino a los méritos de nuestro gran sumo sacerdote. Si fuera causa del mérito personal, nadie podría acercarse al trono de Dios. Pero esta es la tercera verdad que el texto nos da respecto a lo que el Hijo como sumo sacerdote es y ha hecho por nosotros para que podamos retener con firmeza la fe que profesamos. ¿Cuál es? Que en virtud de su obra a nuestro favor es que podemos acercarnos con seguridad, sabiendo qué cosa, de que vamos a ser bien recibidos, sabiendo de que vamos a ser escuchados y sabiendo que se nos va a brindar la misericordia y gracia que necesitemos para el oportuno socorro. Como hemos visto entonces en estas secciones, no hay espacio para volvernos atrás. No hay espacio para no retener nuestra fe. Si alguien dijera, mirá, pastor, no sé si voy a poder lograr retener mi fe hasta el final. La respuesta del texto es sí que se puede, por supuesto que se puede, porque el que nos salvó es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y hoy intercede delante del Padre por nosotros. Si la duda fuera, pero he tropezado en muchas ocasiones, ¿será que Dios todavía va a ser paciente conmigo? La respuesta es claro que sí. Si hoy venís humillado ante su presencia, Él te va a perdonar, porque Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y si tu pensamiento es, pero Él es muy santo y yo soy tan pecador, Él ha sido tan bueno conmigo y yo tan malo, ¿será que podré pedirle ayuda ahora que le estoy pasando mal a causa de mi pecado? La respuesta es preciosa, acércate con confianza, pero no confiando en vos mismo, sino en aquel que te amó y se entregó en la cruz para que por medio de la fe en Él hoy puedas acercarte a Dios sin temor. Como venimos viendo en este pasaje, es cierto que las luchas por retener la fe son duras, pero no son imposibles de afrontar. Hay esperanza de alcanzar ayuda en el momento de necesidad porque hay acceso seguro al trono de la gracia. Solo es cuestión de que por medio de la fe y en humildad te acerques, sabiendo que si lo haces de esta manera, nunca serás rechazado. Tal vez hay alguien que hoy
me escuche, que esté lidiando con este pensamiento en su mente, nota que su vida todavía no está en Cristo o no ve esos frutos en su vida. Sabe o tiene ese temor de que si hoy se fuera de este mundo y si lo que dice la Biblia es cierto y lo es, si no está en Cristo, sabe que según la Biblia su destino será la condenación eterna en el infierno. ¿Lo sabés? ¿Lo has escuchado? ¿Ves que al cielo solo van los que están en Cristo? Y vos ves que no estás en Cristo. Y entonces si yo no estoy en Cristo y hoy me fuera de este mundo, mi destino no va a ser la presencia de Dios, va a ser la condenación eterna. Pero incluso con este temor así todo, ha venido porque, y estás hoy acá porque no querés terminar de esa manera. Porque sabés lo que te espera, pero no querés terminar así. Tal vez escuchaste el mensaje del Evangelio en esta reunión y esta noticia que has empezado a escuchar empieza a generar esperanza en tu vida. Y empezás a pensar y a decir, ¿es cierto que puedo acercarme con confianza a pedirle que me salve? ¿Saber cuál es la respuesta? Por supuesto que sí. ¿Será que me va a recibir con mi pecado? Claro que sí, amigo. Claro que te puede recibir. Si hoy mismo te acercás confiando en la obra de Cristo y arrepentido de toda tu maldad, hoy mismo vas a poder recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. No importa lo que hayas hecho. La muerte de Cristo satisfizo todas las demandas de la ley de Dios. Por eso, por medio del Evangelio, no solo estás recibiendo la idea que te acerques, Él te llama. Él te está llamando. Él te llama a que hoy rindas tu vida al señorío de Cristo. Ya no tengas temor, querido oyente. Hoy puede ser el día que tu vida cambie para siempre. Mi pregunta para vos es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora con esta noticia, con esta verdad? Mi ánimo es que vengas hoy mismo a Cristo, que no esperes más. Bendito Dios,